Estamos cerca de la frontera con Francia, en una zona ya muy alta del Pirineo, y llueve, hace un poco de fresco, a pesar de que es el mes de mayo. Hoy queríamos hablar del conflicto por el aspecto físico. En el gabinete viene mucha gente con problemas de anorexia, bulimia, y no solamente vienen chicos y chicas jovencitos, sino personas mayores que arrastran este problema desde que eran pequeños, con un sufrimiento atroz, siempre midiendo las calorías que comen y nunca satisfechos con su cuerpo. A la mayoría de ellos les da asco su propio cuerpo, cuando el cuerpo es el instrumento que tenemos para vivir aquí, en este planeta. No tiene que ser ni bello ni feo, todos los cuerpos son espectacularmente hermosos. Sí. Tendría que ser que la gente entendiera que el cuerpo es lo que tiene que estar, es sano, y que cuando uno se siente bien, ya es bello. No hace falta cumplir un patrón, que además es un patrón arbitrario al que la gente trata de adaptarse para sentirse seguro. En realidad hay mucho de inseguridad detrás del miedo al aspecto físico, no solo del cuerpo, además del peinado, la ropa. Hay un montón de accesorios por los que uno se valora o la gente se valora, y en función de eso sufre o no sufre, si cree que cumple el patrón, que no lo cumple, que otros están en una posición mejor. Es una fuente de sufrimiento enorme. Este sufrimiento por el físico, estar la mente preocupada tanto por el aspecto físico, por la apariencia, es debido a que hay un miedo tremendo al menosprecio. Vivimos en una sociedad en la que lo que se valora es lo que se ve. No si tú eres una persona bondadosa o inteligente, sino si te muestras bondadosa, segura, vienen unos cuantos animales por allí. Tenemos ahí unos animales y otros por allí. A ellos no les preocupa el aspecto físico. Lo que nos tiene que realmente ocupar la mente no es el aspecto físico, sino mantener el cuerpo sano, esté gordo o delgado, alto o bajo, grande o pequeño. No importa la edad que tenga, lo que importa es lo que no muere. El cuerpo morirá, pero lo que no muere es la conciencia. Venimos al mundo a aprender y lo que nos interesa es entender la vida, entender qué es el miedo, por qué les preocupa una cosa y no otra. ¿Qué hay detrás de esa preocupación por el aspecto? Incluido, que se dice mucho, las operaciones de cirugía estética, que tú te lo mereces, pero ¿cómo va a ser eso? O sea, detrás de la preocupación por el aspecto hay el miedo al rechazo de los demás, a no ser socialmente valioso o incluso a no ser el más valioso, creyendo que ser el más valioso socialmente, entre comillas lo de más valioso, porque todos los seres humanos son valiosos, si no es así va a sufrir, pero es que ya es un sufrimiento intentar ser el más valioso o intentar huir de ese miedo a que no te valoren. Y entonces la mente se enfoca en cosas que además son pasajeras y que aunque lo consigan nunca van a estar tranquilos. Siempre va a haber ese miedo de fondo. No. Porque además la gente que está tan preocupada por su aspecto físico normalmente sienten auténtico rechazo por su propio cuerpo. No por el de los demás, por su propio cuerpo. Lo tengan como lo tengan. Lo tengan como lo tengan. ¿Cómo es posible eso? Si el cuerpo es útil. Eso es posible porque es el efecto de un miedo muy profundo. Un miedo al rechazo, al abandono, al menosprecio, a la soledad. Como ya hemos explicado en otros vídeos, y en conferencias y los libros, en la resolución de ese temor surge cuando uno se da cuenta de que el problema no es lo externo, sino lo interno. El problema no es si tengo poco pelo, sino si me da miedo que me rechacen. Y ese miedo lo siento dentro, es un temor. Puede que la gente no se fije, o puede que gente que se fije, pero eso será un problema del otro. Si el otro me va a valorar porque tengo poco pelo o mucho pelo, pues eso es un problema que tiene él, porque la persona es mucho más que su aspecto, que su apariencia. Eso es. O sea, fuera está el efecto de lo que pasa dentro. Si uno está muy preocupado por el aspecto físico y se opera o se pone a dieta, quiere decir que hay un miedo interno. Y lo que debe hacer es, se opere o haga dietas o no,
ocuparse de resolver ese miedo. Sí. Haga lo que haga externamente. Aquí no juzgamos a la gente por lo que hace. Una persona que se opera es una persona que tiene mucho miedo al aspecto físico. No hay nada que juzgar ni rechazar. Que se opera por mejorar su aspecto, no porque tenga un Exacto, problema físico real, ¿no? Eso es. No hay nada que juzgar ahí, es su decisión. Pero además de lo que cada uno hace externamente, lo suyo es que cada uno se enfoque en resolver el miedo del que surge ese temor o esa actuación. Porque además lo hemos visto muchas veces. Personas que están viniendo, a lo mejor a terapia, y cuando han empezado a venir ya tenían previsto hacerse una operación, un balón gástrico, para mejorar su aspecto, para bajar de peso, y con el tiempo vuelven porque a pesar de la operación siguen sufriendo, siguen teniendo miedo, o han perdido peso y luego lo han vuelto a ganar. O sea, siempre hay algo que les parece que no es suficiente porque el temor va a buscar un objeto. Genera mucha ansiedad, mucho rechazo hacia uno mismo, odio hacia uno mismo. Eso es muy triste. ¿Cómo puede irle bien a una persona que se odia a sí misma? Eso es imposible. Eso es vital resolverlo. Aunque se opere, aunque adelgace o aunque engorde. Lo importante es resolver ese miedo que le lleva a odiarse a sí mismo. Y bueno, otro problema es el envejecimiento. Tienen mucho miedo a envejecer, cuando el proceso de envejecimiento del cuerpo nada tiene que ver con el deterioro de la mente. O con la valía personal. O con la valía personal.